Muy buenas tardes. Pues un saludo de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Guatemala, CUSGUA, y haremos un análisis o comentarios sobre la situación que estamos viviendo ahora en Guatemala. La verdad que es algo que esperábamos. No es sorpresa lo que está pasando. La sorpresa es que se esté haciendo, porque todo lo que ha venido alrededor es de cosa de todos los días, ya es parte del paisaje cotidiano. Lo raro es que el Ministerio Público esté jugando el papel que debería haberlo hecho desde hace un montón de tiempos y no estuviéramos atravesando la crisis en la cual afrontamos en estas circunstancias. Dentro de lo que es el problema del transporte, pues hay varios temas que podemos ir analizando, como por ejemplo en aquellos tiempos cuando empieza Transurbano, que se nos ofrece una seguridad en cada una de las estaciones, que iba a haber cámaras, que iban a haber policías especializados y todo lo que se nos ilumbró, pues se nos ilustró en ese momento, y que lo vimos con muy buenos ojos, porque la verdad que era un muy buen proyecto. Lo malo es que, como siempre, los intereses personales de muchas personas es lo que predomina. Y aquí pues no quedó atrás, ¿va? Aquí se ve y esperamos que se demuestre ahorita en el Ministerio Público las denuncias que siempre se han hecho. Digamos, en el caso de los policías, de los agentes de seguridad, que se hizo un apartado especial de un subsidio para que se contratara a agentes de policía para que estuvieran en camionetas. También la distribución del subsidio, que ha sido algo que siempre se ha venido denunciando, que es una forma ilegal, anómala, la forma con que se han repartido el dinero. También la construcción de las paradas seguras, que también fue una de las cosas que nos dijeron que iban a ser parte de la seguridad. Y lo que también sucedió con SIGA a través de la tarjeta electrónica, eso de que cobran a determinada hora no es tan cierto, sino el día completo es que cobran a veces eso, y como uno no se da cuenta, como la tarjeta solo pasa a través de electrónico y los lectores no están accesibles para uno en cualquier momento, entonces ahí es donde hacen trampa. Y también otra cosa que sucede en la alteración de la tarifa es que hay convenios entre comunidades y transportistas para pagar determinada tarifa, cosa que es ilegal porque no se cuenta con el aval de la municipalidad, pero es legítimo porque al usuario le sale mucho más barato llegar a este acuerdo que pagar una camioneta extraurbana. O sea, son de las cosas que nosotros siempre hemos dicho que se necesita ser regulada. Cuando se habla de la tarjeta prepago, nosotros nos pusimos bastante contentos porque pensamos que iba a haber un control sobre esta tarjeta, pero resulta que las autoridades que tendrían que tener bajo su responsabilidad el equipo electrónico para darle seguimiento y darle la fiscalización al servicio, no tiene acceso a eso. Son solamente los transportistas, los socios dueños de SIGA, que por cierto el dinero es del pueblo y el gobierno debería ser el mayor accionista en este caso, pero no es así. Ellos pues son los que mantienen el control. Aquí no podemos nosotros culpar al chofer, que el chofer es el que está alterando el cobro, como en el caso de los buses rojos, porque ahí sí es evidente que es el chofer y el brocha, pero en el caso de Transurbano es directamente la gente que tiene bajo su responsabilidad el control electrónico. Ahí no hay pierde. Si no se hace el ajuste en el control electrónico, no podrían estar cobrando de más. Pues nosotros hemos hecho las denuncias respectivas ante la municipalidad. La municipalidad de Guatemala de una u otra manera escuchó nuestras peticiones a la hora de crear la Superintendencia de Transporte Público, que ha sido una de las formas con que se le ha puesto un poco de alto a esa anarquía que existe en la CAI. Y para ver lo efectivo de esta STP es los movimientos de los mismos pilotos que han hecho en contra de la misma. Quiere decir que de una u otra manera se les ha sentido. El problema es que la tarifa de un quetzal, que es lo que pagamos teóricamente como tarifa, porque la tarifa autorizada es 1.10, pagamos 1.10, pero pagamos un quetzal, pero a veces también pagamos 3, 4, 5 quetzales.
Entonces una tarifa así definida no existe. La cosa que sí es cierto es que la tarifa de un quetzal o de 1.10 no alcanza para poder cubrir los servicios del autobús. Y ahí es donde los señores pilotos de una u otra manera tienen alguna razón en hacer el ajuste a la tarifa. Incluso los mismos señores de Transurbano, cuando hacen el ajuste a la tarjeta, no es que lo estén haciendo ellos por querer hacerlo, por molestar. El problema es de que si ellos no hacen si no se hacen esa autotarifa, ese autoajuste, no tienen para el combustible. Vemos que los pilotos no han recibido su salario, el gobierno les estuvo dando un subsidio mal dado o lo que se quiera, pero había eso que ellos recibían. En cambio, en la actualidad, el transporte se está rigiendo en un quetzal. Si la tarifa fuera el quetzal todo el día, no tendríamos transporte, y de hecho cada vez nos estamos quedando sin transporte, porque se descompone un bus y ya no tienen, y es que no es que sea pretexto, sino es una realidad, ya no tienen el dinero para poder repararlo, ni tienen tampoco el interés, porque ya son unidades viejas, ya son unidades que ya se superpagaron, ya son unidades que ya trabajaron, ya están dando más de su vida útil. Aquí el planteamiento que nosotros hemos venido realizando es la urgencia y la necesidad de hablar de la famosa tarifa técnica. Necesitamos conocer realmente cuánto es el costo operacional del transporte, que más o menos los estudios que hemos ido conociendo está alrededor entre los 2.50 y los 3 quetzales, no los 5 como lo dicen los señores transportistas. También hemos dicho que a la par de esto, de conocer la tarifa técnica, es necesario conocer una tarifa social, que es donde entra lo del subsidio. Nosotros como población, de una u otra manera, hemos ganado el derecho del subsidio, porque ya es un derecho adquirido que hemos tenido como población. Lo que es cierto es que ha sido un subsidio mal hecho. No tiene una fuente de financiamiento específica, no tiene una distribución con fiscalización, sino es así que, como decimos aquí en Guatemala, lo puro bandido. Y entonces eso hace que los bandidos echen mano de este tipo de recursos. Nosotros hemos estado proponiendo que es necesario crear una ley en el Congreso en la cual sea específicamente sobre el subsidio al transporte urbano, donde se especifique la fuente de financiamiento, donde se especifique quién es el que va a aportar el dinero, cómo se va a distribuir, qué responsabilidad debe jugar la municipalidad ante esto. O sea, ahí sí que en blanco y negro. También uno de los argumentos que se ha tenido por parte de la población a nivel nacional es que es injusto de que solo la ciudad capital tenga este tipo de subsidio. Entonces la propuesta nuestra es de que tienen razón, ¿va? Que o sea, hay municipios ya que han crecido bastante y que el transporte urbano es parte de la comunidad. Entonces esta ley pues puede ser aplicada en relación a los ingresos de cada municipio, y que en relación a ese ingreso pues sea repartido ante las necesidades de cada uno. Al menos la capital, que es donde más genera a nivel nacional muchos impuestos, pues definitivamente es el que tiene que llevarse una mayor cantidad de este aporte. Pero la municipalidad de Quetzaltenango, la municipalidad de Mazatenango y otras más, pues también tendrían derecho a este subsidio, porque ya son poblaciones grandes donde es una necesidad ya el transporte y debe ser regulado. El problema de la seguridad es bastante complejo porque constitucionalmente corresponde al Ministerio de Gobernación. La municipalidad, pues más que todo lo que tiene que velar es lo que son las rutas y el cumplimiento de horarios, pero lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, contra los asaltos, contra las extorsiones, pues es el Ministerio de Gobernación. Cuando se inicia con Transurbano, pues nosotros lo vimos con muy buenos ojos, la iniciativa del botón de pánico, la iniciativa de las cámaras, pues es algo que de una u otra manera venían no a evitar un asalto, pero sí a contar quién hizo el asalto, a qué hora y todo lo demás para poder prevenirlo, y en determinado momento pues podría servir también como una prueba ante los causantes de dicha problemática. Aquí hemos insistido, está en manos de Gobernación
Hemos visto que últimamente han estado cayendo ya varias bandas delincuenciales que se han dedicado a la extorsión, que siempre hemos preguntado por qué en los tiempos de la guerrilla, cuando el pueblo de Guatemala quería un cambio, la G2 y todo el sistema de investigación sí era efectivo contra las militancias ideológicas de ese tiempo. Y ahora en estos tiempos que es delincuencia común, pues no se ve que exista ese tipo de aparato con la sofisticación que trabajaban en aquel tiempo. Ahí sí que es el Ministerio de Gobernación el responsable. Esperamos que el Ministerio Público también presente las denuncias respectivas y las investigaciones para poderle poner un alto a la extorsión, que este también es un tema bastante importante en lo que es el costo de operación, porque anteriormente dentro de la escala operacional pues no se tomaba en cuenta. En cambio ahora ya los pilotos pues toman en cuenta la extorsión, y eso de una u otra manera pues nosotros los usuarios somos los que la pagamos. El subsidio es legal, lo que no se vale es la forma en distribuirlo, porque el subsidio es para ayudar a mitigar los gastos del diésel, que así fue creado. Había otro subsidio que servía para el pago de la seguridad, para pagar policías, y había otro subsidio más para tercera edad y un subsidio para los estudiantes. Todo esto es legal y es válido porque es necesario para la población que lo necesita. Lo que no se vale es la forma en que lo distribuyen. Eso sí es ilegal, pues, que en el Congreso de la República uno de los diputados, que era el encargado de las finanzas, haya cambiado a nivel personal, que ya no fue la instancia, sino que fuera directamente la asociación de propietarios los que distribuyera el subsidio. Eso ya es ilegal, pero es legal, ¿va? O sea, no se vale, pero así pasó. El subsidio debe de existir. Nosotros somos de la idea de que el subsidio ya sea a través de un combustible, un impuesto al combustible, específicamente a la gasolina, porque la idea es que dejen su vehículo y que utilicen el transporte urbano, porque eso es lo que necesitamos para descongestionar realmente las calles. Es la actualidad, es lo que hemos estado. Lo que no ha sido así de lo actual es que el MP esté jugando un papel. Eso antes no se miraba, o sea que hay un cambio. Y esperamos que así como ese cambio, también tiene que irse dando en el transporte. Las unidades ya no sirven. Ya por más que quieran rescatarlas, tienen que venir unidades nuevas. Pero para que se dé ese cambio, tenemos que hablar definitivamente del tema tarifa. Si no se aborda el tema tarifa, ningún empresario, por más buen corazón que tenga, es ilegal e infuncional, porque el aumento que se da a la tarifa no entra al sistema. El aumento se lo disfruta lo que es propiamente el chofer y el ayudante y los extorsionistas. El dueño cachará algo de lo del bus, pero lo demás le queda al chofer, al brocha y al extorsionista. No pagan impuestos, más sin embargo el usuario está pagando más. Eso no lo podemos negar para que el sistema esté funcionando. En este caso, el que se ve más afectado es Transmetro, porque Transmetro funciona todo el tiempo con un quetzal y funcionaba a través de la tarjeta prepago, pero ahorita ya solo es el quetzal nada más el que está funcionando. La gente que tiene ya su tarjeta pues se le hace práctico. El problema es irse acostumbrando a la nueva tecnología, que es cuestión de costumbre. Lo que sí es cierto es que se necesitan puntos de recarga, o sea, que se nos tiene que facilitar lo máximo para poder utilizar la tarjeta. Lo ideal sería que hasta a través del mismo teléfono se pudiera ingresar al transporte urbano. Es que ese es el problema, de que ya es ilegal. En el caso de Transurbano, pues es a través del equipo electrónico, pero no es una tarifa real, es una tarifa tal vez real, pero no es autorizada, no es legal. Que es legítima, es lo que les digo, sino con qué consiguen para el combustible y todos los demás gastos que se necesita funcionar. Si se ha dicho muchas veces, si no fuera negocio ya se hubiera cancelado, se hubiera cerrado. Si no se tiene el dinero para pagar el combustible, ¿qué otra queda más que no salir? Y a la larga, ¿quién es el perjudicado? Somos los usuarios. Entonces, si se llega a ese extremo, es donde estaríamos bastante afectados. En el tema del transporte son tres grandes sectores los que tienen que participar. Uno es el sector propietario, que son los encargados de mantener las unidades funcionando y todo lo demás. El otro sector
somos los usuarios, que somos los que a través del quetzal o de lo que pagamos es lo que le damos vida al sistema, incluso enriquecemos al dueño del bus. Pero existe un tercer sector involucrado en el tema, que en determinados momentos es que sale a jugar un papel, como lo es el gobierno central. Al que menos le interesa que se paralice el país es al gobierno, que es el que debería de estar accionando. Digamos, tenemos el caso de Evo Morales, por ejemplo, en Bolivia, donde ellos hicieron ya un sistema diferente al nuestro, donde están utilizando el teleférico como transporte urbano, pero no lo hizo la municipalidad, sino lo hizo el gobierno. En Colombia igual también los gobiernos han estado, en Santiago de Chile igual el gobierno ha estado involucrado directamente en este tipo de proyectos de transporte, porque ellos como gobierno es que le interesa que el país esté funcionando. Si no hay transporte no se puede pagar impuestos, si no hay transporte no se puede hacer tanta cosa. Entonces el gobierno es que ha fallado en gran parte en este sentido aquí en Guatemala. Es que no es tanto, digamos, la renta como la miraban, como se miraba antes, pues, digamos, la mayoría de los buses está cancelado. O sea, no hay deuda de pago de bus, y si deben ya no van a pagarlo, que eso ya está. La deuda, digamos, constante para que el bus esté funcionando es el combustible, que es de diario, llantas. En el caso del combustible es donde viene el piloto, donde él es el que tiene que ajustar, el dueño prácticamente más o menos alrededor entre 300 y 500 quetzales es lo que recibe al día por bus. De esos 300 o 500 es lo que utiliza el dueño para reparaciones un poco mayores y todo. Y todo lo demás es el chofer y el brocha los que ellos están quedando. Si el propietario le dice, miren, no salgan a trabajar, ¿quién es el perjudicado? A la larga el dueño pues dejará de recibir algunos centavos, pero nosotros como población, ¿cómo nos movemos? Que ahí es donde escriba el mayor problema. Entonces el dueño de la camioneta prefiere recibir 300 quetzales a nada. ¿Por qué? Anteriormente, cuando daban subsidio, porque eso también hay que aclararlo, que últimamente ya no han recibido subsidio. El año pasado se les autorizó un subsidio de 35 millones, que era lo que se les daba mensualmente. El año pasado y este año, esos 35 millones que era de un mes, quedó para todo el año. Entonces, de una u otra manera, pues, y parece que tampoco se los han pagado. Entonces ellos, esa parte de lucro, porque hay que reconocerlo, si el subsidio era para el combustible, y si el chofer a través del 2 le cuesta, compra el combustible, entonces el dinero que se les daba el subsidio era ganancia del propietario. Incluso los dueños de transporte, ellos crearon sus mismas empresas para su mismo funcionamiento. Uno es dueño de tornos, otro es dueño de mecánicos, y así van teniendo sus diferentes y se van dando al crédito. Cuando llegaba el subsidio todo el mundo se pagaba y todos quedaban contentos. O sea, tenían ellos un mecanismo de trabajo en el cual siempre recibían algún beneficio económico. Pero para que funcione la cuestión esta tiene que haber un negocio, alguien tiene que ganar. En el caso del subsidio, ¿quién era el que ganaba? ¿Quién es el que gana en el subsidio? Para mí, los que han ganado las grandes cantidades de dinero, y que ojalá se aclare, pues son los de la asociación, porque el gobierno a través de los directivos de la asociación, que ellos, principalmente los directivos y luego los miembros de la asociación, porque recuerden que después sale Azopagua, que son los disidentes de los propietarios, que a ellos no les pagan subsidio, pero sí cobraban ese subsidio. Entonces también están todavía en ese veremos. El Ministerio de Finanzas le traslada el dinero al Ministerio de Comunicaciones, y el Ministerio de Comunicaciones traslada el dinero a la asociación, por ley, porque así lo dice la ley que aprobaron en el Congreso. La asociación ya en forma discrecional mira a quién se los da. Y ahí pues vienen las denuncias que esperamos que sean aclaradas, porque incluso están los rumores, y no son rumores, son denuncias concretas, de que parece que les salían varios cheques, les daban primero los directivos de la asociación, le daban un cheque a los dueños de las camionetas, ese cheque era cambiado
después ese dinero era trasladado ya para la mordida y después les daban los demás cheques. O sea, ellos tenían un mecanismo para apropiarse de los fondos de los mismos transportistas. Ahorita, lo que yo estoy mencionando es lo que se está investigando en el Ministerio Público. Si se llega a demostrar que todo esto es verdad, pues vamos a estar afrontando una crisis bastante fuerte en el caso del transporte. En el caso de Transurbano, ¿qué va a pasar? Si se llega a demostrar que es ilegal todo lo que se ha hecho, el dinero que ha recibido, pues los brasileños están cobrando los buses, no se les ha terminado de cancelar los buses, están con las ganas de venirlo a recoger. Y a la larga, si llega a pasar todo eso, pues los perjudicados somos nosotros los usuarios, pues ¿qué vamos a hacer si no nos vamos a quedar sin transporte? Y aquí es donde la municipalidad tiene que jugar un papel bastante importante, porque ningún empresario va a querer hacerse cargo de un negocio donde son, digamos, el precio promedio en América Latina de los BRT es alrededor de 50 centavos de dólar, cuando aquí en Guatemala el precio del pasaje es de 13 centavos de dólar. Pues definitivamente estamos hablando de que si el negocio no es rentable, uno lo cierra. Entonces necesitamos un cambio radical. Ya todo eso estamos conscientes que ya no sirve. Todo eso ya está, ya hablar de una reingeniería, hablar de todo eso es mentira. Es mentira. Necesitamos ahí sí que borrón, cuenta nueva. La municipalidad tiene que abrirse, ahí sí que correr todos los riesgos a la hora de abordar el tema de la tarifa, porque es un tema político. La misma política impide que se aborde el tema tarifario, y nosotros como guatemaltecos, la verdad que ya no aguantamos esas camionetas sentados sobre tablas, con grandes hoyos a la hora. Es lo que les he estado indicando. O sea, cobraban, porque eso también hay que ser claro, cobraban, porque a partir del año pasado y este año ya no lo han recibido, pero los años anteriores sí. Los años anteriores el Ministerio de Comunicaciones, digamos, en el caso de el ministro Sinibaldi, él tiene mucho que responder, porque en el periodo de él lo dieron, incluso el diputado Arevalo, que fue el que hizo el cambio a la ley, tiene que responder. O sea, hay nombres, hay gente que está involucrada en esto. El señor Gómez tiene que responder. O sea, hay gente que el Ministerio Público conoce los nombres. Entonces, como guatemaltecos estamos en espera, ¿no? A nosotros no nos engañan, nosotros sabemos de que hay buses tirados, que hay buses que están parqueados y que han cobrado subsidio. Pues la denuncia se ha hecho desde hace mucho tiempo, o sea, por parte de nosotros se lo hicimos a la municipalidad. A través de la insistencia que nosotros tuvimos se creó la STP. La STP ya sale a las calles, hace ya controles, tiene ya escuadras, ya mira cómo está, traslada esta información a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de Cuentas, y la Contraloría General de Cuentas hasta la denuncia a la Procuraduría General de la Nación. O sea, el proceso va. Lo que pasa es que lo extraño es que esté caminando, porque las denuncias no son nuevas, las denuncias las hace desde cuando se vienen haciendo. Lo raro es que en Guatemala esté funcionando la ley. Aquí es donde caemos a la cuestión legal y lo legítimo. Porque si nosotros nos dejáramos llevar por el legalismo, habría muchas cosas que no funcionarían. Lamentablemente tenemos en determinado momento, pues se tiene que hablar con la legitimidad. Nosotros lo que hemos estado insistiendo para que todo esto sea legal es que se debe de abordar el tema de la tarifa. Necesitamos, ahí sí que aunque nos duela como guatemaltecos, pero sabemos que tiene que haber un incremento en la tarifa. Existen varios procedimientos, o sea, mecanismos. Una de las propuestas que se ha estado manejando es que se cobre a través del trayecto recorrido, que no sea una tarifa fija, sino que igual que como el que tiene su vehículo, ¿va? Que según como camina uno gasta su gasolina. Que ahí es donde estamos hablando de la tarifa técnica y de la tarifa social, porque la tarifa técnica, digamos, puede ser, ahí sí que digamos de 3 quetzales, puede estar entre 2.50 y 3 quetzales, pero para hablar de números donde sea 3 quetzales la tarifa técnica. A través del Congreso se puede hablar de un subsidio de 1 quetzal. Entonces la tarifa social sería, nosotros pagamos 2 quetzales a la camioneta y el gobierno paga 1 quetzal de subsidio. Entonces ahí ya estaríamos cubriendo la necesidad. Ya hay. Pero si hablamos de que esos 2 quetzales no fueran fijos, sino que fueran según trayecto, vamos, si es un trayecto corto podríamos hablar de 1 quetzal,
Si es el trayecto largo, podríamos hablar de los 3 quetzales, dependiendo de cómo se diseñe. Entonces, de esta manera, nosotros pues nos veríamos beneficiados en cierto aspecto. Si es un trayecto corto, pues estamos pagando lo justo. Y si estamos pagando un trayecto de atravesar toda la ciudad, pues también tiene que tener otro tipo de precio. Y esto se puede hacer a través de la tarjeta prepago. Anteriormente no existía esta tarjeta prepago, no había forma de cómo hacer el cálculo de cuánto había uno caminado. En cambio, con la tarjeta prepago, pues se sube uno al bus, en ese momento se marca y a la hora de bajar se vuelve a marcar y ahí es donde le cobrarían a uno. Las mismas computadoras harían la equivalencia de lo que uno circuló y cuánto es lo que le tendrían que restar a la tarjeta, sabiendo de que un máximo del pasaje sería de 3 quetzales y que el mínimo podría ser de 75, 50, no sé, habría que hacer análisis, ¿verdad? Si nosotros revisamos cuántos buses han recibido el subsidio, vamos a encontrar que es la misma cantidad de buses, pero sabemos bien que hay muchos buses que han estado tirados, ¿no? Entonces, que ellos, en la investigación que está haciendo el Ministerio Público, lleguen a demostrar, los señores, de que esos buses recibieron el subsidio en forma anómala, pues ahí sí que tienen que tener una sanción quien hizo todo eso. Y siempre hemos nosotros tenido en mente, ¿va?, la relación del salario mínimo en relación al pago del transporte. El salario mínimo de una u otra manera ha venido aumentando. Ya no, el caso del 2000, cuando empezamos a pagar el quetzal, pues el salario mínimo estaba alrededor de los 1,000 y algo, menos. Ya ahorita el salario mínimo está alrededor de los 2,300, o sea, de una u otra manera mayor. Porque aquí entramos ya al otro problema de nuestro país. Aquí ya no es culpa de los transportistas, ya no es culpa de la municipalidad, sino aquí estamos hablando de los responsables de que el país no prospere. Aquí estamos hablando de quiénes son los que impiden que haya fábricas de las grandes empresas, los dueños que han estado gobernando o cogobernando, los que se oponen a que se pongan los impuestos, digamos, muchos de ellos están aglutinados en el CACIF. El finqueros que también impiden el desarrollo del campesinado, o sea, que son los que financian partidos políticos, que son los que tienen sus diputados en el Congreso, que son los que hacen que se aprueben o se desaprueben algunas leyes, que incluso tienen hasta el poder de que el presidente vaya a retirar una iniciativa para incrementar impuestos. Cuando les tocan el bolsillo a los poderosos es cuando ellos se enojan y es cuando hacen que su influencia resalte. Si la tabla de impuestos o el proyecto que presentó el gobierno de Jimmy Morales hubiera ido dirigido al IVA, hubiera ido dirigido a que nosotros los pobres pagáramos directamente todo eso, pues no hubieran dicho nada. Pero como de una u otra manera iba dirigido a donde a ellos les duele, caso cemento, caso gasolina, caso diésel, bueno, en el caso del diésel nos duele a todos, pero si el impuesto va dirigido directamente a la ganancia, a las grandes ganancias de los sectores poderosos, sin afectar los precios del consumidor, entonces ese sería un beneficio al país. Es la distribución de la riqueza que siempre hemos pedido, que es lo que no quieren hacer. Ellos, y lo vivimos cuando estábamos haciendo el análisis de la estructura de costos del transporte. Miren los señores transportistas y dentro de los rublos que ellos ponen aparece el rublo de impuestos, que nosotros como usuarios lo pagáramos. Y aparte de eso, un 25% de ganancia para ellos, ya cuando habíamos pagado todo. Entonces dijimos, no, eso no se vale. Los impuestos, bueno, de acuerdo, los vamos a aceptar como consumidor, pero eso sí, le tienen que bajar a la ganancia del dueño. Entonces se quedó que el porcentaje de ganancia sería entre un 10 y un 15% para los que quieran operar el transporte. Y ganancia neta. Ahí ya vayan, ellos sí que ya es dinerito que les queda. Todo eso ya es la estructura ya de negocio, o sea, ya nosotros pues no podemos ya protestar ante estos, ante este tema, porque vivimos en un sistema capitalista, ¿no? Si viviéramos en un sistema socialista, donde el Estado fuera el encargado de manejar todo este tipo de negocios, pues definitivamente tendría que ser otro tipo de tarifa, tendría que ser otro tipo de estructura de costos. Lo que hemos estado proponiendo es que se haga primero la ley, ¿va?
para que tenga un marco legal donde poder basarse tanto en su distribución, la fuente de financiamiento, todo esto. Luego pues necesitamos también todo lo que es el sistema electrónico, para que podamos ver realmente, digamos, a través de la tarjeta se puede contar bien el número de pasajeros, no hay ningún problema. En el caso de los gastos, las gasolineras tienen sus controles para ver cuánto entran. Como ya se cambia el sistema, ya los buses tienen su propio lugar de parqueo, no se están yendo a la casa de cada quien, pues ya se tienen mayores controles, de llantas y todo eso. O sea, la fiscalización en la actualidad a través de los medios electrónicos es bastante viable, y esto de una u otra manera nos viene a ayudar en el mejor uso de los recursos, en el mayor control de servicios, pues se pueden ver las frecuencias, o sea, hay una infinidad de mejoras que tendríamos nosotros como usuarios, que es donde yo me atrevo a decir que muchos dejarían ya sus vehículos en sus casas, porque se mejoraría el transporte público, que ya es una urgencia para la ciudad. Inicialmente, pues la capital fue donde el transporte urbano se hacía uso, porque las ciudades en el interior eran pequeñas. Ahora ya no podemos hablar de un pueblito, ya todos los municipios ya son ciudades. Pues Coatepeque, que era una ciudad pequeña, ahora ya es una casi metrópoli a como van, o sea, han venido evolucionando. Entonces todo es la parte de la dialéctica, ¿verdad? Todo está en constante cambio. Entonces ahora pues llegó el momento de que el subsidio también debe de mutar, debe de compartirse también con los demás usuarios. Sí, es parte de la vida diaria ya, y hay diferentes formas. Nosotros lo estamos experimentando aquí mismo en Guatemala con los taxis colectivos. Ahorita se está hablando, bueno, se está autorizando ya. Es la primera línea colectiva que se está legalizando de los taxis colectivos de la zona 21 hacia el Trébol. Ellos tienen una ruta que ahí sí que los automovilistas conocen, que en menos de media hora están de la zona 21 en Transmetro, en el Trébol, a través de esa vía, y cobran 10 quetzales por persona. Y esto, pues antes era ilegal, ¿va? Pero ante la misma necesidad, ahí ya se creó un nuevo sistema de transporte. En el interior, pues hablamos de los tuk-tuk, incluso aquí en Guatemala también, están los tuk-tuk en las ciudades, hay bicicletas también para que los transportan. O sea, los buses en muchas ciudades son camionetas pequeñas, son microbuses los que utilizan. Los buses grandes pues también van. Transmetro es algo que también tiene que llevarse a ciudades donde se pueda instalar, en Escuintla, en Mazatenango, mismo que Exaltenango, que tiene sus calles pequeñas, pero hay mecanismos para poderlos hacer funcionar. O sea, el sistema de transporte colectivo en nuestro país, como en todo el mundo, va evolucionando. Ya no hablamos solo de camionetas, ya estamos viendo que digamos el metro, que es de los antiguos, ¿va? De los subterráneos, pero el problema del metro es su costo, y aparte del costo, que se necesita un gran número de usuarios para que sea funcional. Digamos, aquí en Guatemala, yo creo que donde mejor funcionaría un metro es en la San Juan. ¿Por qué? Porque es el lugar donde más gente hay. Pues no solo en Panamá, en Santo Domingo también tiene su metro. Pero ¿qué pasa en estos países? Son metros que la municipalidad no los hizo. Son metros donde el Estado es el que los creó y les tiene subsidio. Porque el metro, si hacemos un análisis real de económico, si están funcionando en Santo Domingo, en Panamá, vamos a encontrar que hay déficits. ¿Y por qué? Porque son ciudades pequeñas con una población que se moviliza, que no dan lo suficiente para poder mantener el tipo de transporte. Los gobiernos, el gobierno central, o sea, por eso es que digo yo, ese divorcio entre gobierno y municipalidad en Guatemala nos ha hecho mucho daño. Porque si tuviera un gobierno coordinado, pues sería otro cantar el que tuviéramos. Y lamentablemente, pues aquí el problema más que todo es cuestión financiera, pues porque estamos hablando del caso de la Roosevelt, que es lo que tenemos más cerca ahorita para hacer un nuevo proyecto. Está entre la alternativa del Transmetro y después pues aparece la nueva alternativa de un teleférico. Se están inclinando más hacia el teleférico. ¿Por qué?
porque el teleférico no afectaría el tráfico que circula en la Roosevelt. Pues ese es un ejemplo, ¿verdad? De que cuando se quiere trabajar de una buena manera, pues se logra. Yo he visto en el Trébol, cuando paso en camioneta, que ahí hay un señor, bueno, entonces que conste que las caritas no se ven muy amistosas, pero ahí está con su libreta bajando, que vi una vez que bajaron a unas personas de un taxi porque no le tocaba a él, sino los pasaron a otro taxi. O sea, lo que dan a entender es que son organizados, es que ellos tienen una estructura de trabajo, tienen una escuadra montada. Antes se quitó el ticket, se quitó todo eso, es donde se quitó los pilotos educados, se quitó, o sea, todo lo bueno pasó y nos quedó lo peor, ¿verdad? O sea, un sistema que ya colapsó. Entonces ahorita lo que nos queda es hacer algo nuevo, algo diferente, pero eso es algo nuevo, eso es algo diferente, lo tenemos que empezar con el tema de la tarifa. Si no abordamos el tema de la tarifa, nadie, ya sea gobierno, ya sea municipalidad, ya sea sector privado, sea quien sea, va a querer invertir en el tema de transporte. Sí, este es un problema bastante complicado también, pues, porque ahí sí que tenemos que ver mucho los guatemaltecos como tal, ¿va? Nuestra educación, nuestra cultura. O sea, ahí también no podemos hacernos nosotros que somos unas personas netamente educadas, cultas y que respetamos las normas del país. No, nosotros también tenemos mucho que ver. Pero las autoridades es las que de una u otra manera han permitido que esto se vaya degenerando hasta llegar al punto en el que estamos. Un punto desesperado, un punto en el que lo que venga es bueno. Es lo que pasó con Transurbano, ¿no? Nosotros al principio no estábamos muy de acuerdo porque queríamos que ese dinero que se iba a invertir en Transurbano, que mejor fuera invertido en Transmetro, porque era donde veíamos nosotros que era más, pero por la misma desesperación va a nada, aunque sea esto. Pero vemos que aunque sea esto, resultó negocio y todo lo demás que se viene hablando. Y lo bueno, pues sigue dormido. Ahí sí que nosotros como guatemaltecos vimos cuando empieza Transmetro, que la gente a sus primeras horas, relajos y aquel descontrol que no sabía qué iba a hacer, pero conforme se fue entendiendo el sistema, ya la gente empezó a hacer su propia cola, el mismo sistema lo obliga a uno a aportarse más gente, va más decente. Pero si vemos que la camioneta va sucia, que adentro van gritando, que van esto, nos despierta nuestro lado negativo también, ¿no? Nosotros en Transmetro hemos estado siempre insistiéndole a la municipalidad de que se deben hacer campañas de educación al usuario. Ahí en Transmetro hay pantallas donde pasan anuncios y como parte de esos anuncios, pues también quisiéramos que pusieran ese tipo de campañas educativas, pero lamentablemente no hemos sido escuchados en ese tema. Que a corto plazo, nosotros lo que hemos estado insistiendo es que a nivel Congreso, pues se debe de abordar el tema del subsidio para que se pueda definir una tarifa ya en definitiva, pues si va a ser una tarifa con subsidio o sin subsidio. Si es la tarifa técnica, si es la tarifa técnica, estamos, como les digo, más o menos entre 2.50 y 3 quetzales. Si en cada caso se aplicara el subsidio y si se hablara del subsidio como estaba anteriormente, que era más o menos 50 centavos, pues la tarifa social sería de 2.50. Pero nosotros insistiríamos que la tarifa social quedara en 2 quetzales, que por lo menos fuera un quetzal de subsidio por parte del Estado. Directo, sí, porque como ya con la tarjeta prepago, entonces marca a la hora que uno abordó en dónde el bus, entonces en base a eso ya se pagaría el subsidio a la persona que está utilizando. Que nos sea útil para los guatemaltecos, que se nos facilite la vida y que no se nos vaya a complicar como actualmente está pasando con Transurbano. Gracias.